Ya. Muy buenas tardes, distinguido auditorio sanmarquino. Hoy es jueves 24 de diciembre, fecha navideña, pero por decisión, creo, comprensible, hemos preferido trabajar en esta oportunidad para darle continuidad a nuestro curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX. Y como es una producción literaria abundante, que corresponde a 100 años extensos y que se produjo en diferentes países de nuestro vasto continente o en gran parte de él, nos ha parecido pertinente, conveniente continuar con estas exposiciones acerca de los más diferentes autores representativos ellos de cada uno de sus respectivos países. Conscientemente hemos dejado de lado a los autores peruanos porque entendemos que estos autores han sido estudiados en cursos de la literatura peruana. Pero quizá hagamos una pequeña excepción con el caso de Ricardo Palma, que siendo un autor peruano tiene talla continental, tiene talla de gran escritor en el mundo hispanoamericano del siglo XX, y por su longevidad él llegó a vivir prácticamente en las dos primeras décadas del siglo XX, del siglo pasado, pues murió en 1919, y el año pasado ha sido motivo de un gran homenaje por el centenario de este autor que creó las célebres tradiciones peruanas, a las que en algún momento le vamos a dar una importancia, porque nosotros mismos, sin ser palmistas, sin embargo hemos leído a Palma, y el año pasado preparamos una ponencia que esperamos poder compartirla con ustedes, a fin de que ustedes puedan apreciar algunos aspectos, por lo menos, de esa gran obra literaria de Ricardo Palma, que igual que Martín Fierro, son quizá las obras más extraordinarias que produjo el romanticismo hispanoamericano que estamos estudiando. Hoy estamos esperando ya desde las 4 en punto, estamos esperando a las expositoras de esta tarde, que son la señorita Mahesh, que pidió que se retrase su exposición por motivos personales que nosotros aceptamos. También la señorita Garriaso pidió postergación para hoy, también la esperamos. Igual el señor Lastarria, el señor Retamoso pidió quizá hoy día exponer acerca de 2 autores y dejar pendiente para la próxima semana uno de ellos, ya que a él le tocó exponer acerca de 3 autores. Igual criterio quizá podríamos tomar con respecto a la señorita Sally Rosas, porque ella también le ha tocado 3 autores que no son fáciles de acceder en cuanto a información por la distancia cronológica. Estoy hablando de Alberto Bles Gana, pero sí es importante saber algo de él, porque él llegó a ser una especie de Balzac de la novela chilena, ¿no? Es decir, escribió tanto como Balzac, admiraba a Balzac, y una de sus novelas, Los Desterrados, está ambientada en París, ¿no? Que trata el tema de la migración que siempre ha habido de Hispanoamérica hacia Europa, principalmente España, y en el caso de Alberto Bles Gana, de Chile a París. Igualmente ella va a trabajar sobre un autor importantísimo que es Domingo Faustino Sarmiento, y también sobre Juan Zorrilla de San Martín,
solitario autor uruguayo dentro de esta visión internacional que hemos tratado de dar a través de las clases y lo seguiremos haciendo. Espero que las circunstancias sean favorables pues para continuar con esta tarea de conocer, ¿no? Este curso de hecho implica un viaje histórico, un viaje geográfico y un viaje literario. Y eso se cumplió a la perfección el pasado martes 22 de julio, en que asistió a clases la señorita Dunker, creo que fue la única que asistió, si no me equivoco, ¿no? Ella y el señor Retamoso. Y el señor Retamoso, que también llegó, y verdaderamente gracias a la señorita Dunker, ella desarrolló una visita a Ecuador primero y luego a Colombia, ¿no? Una visita desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de los países, porque el romanticismo implicó a varios países, a varias regiones. Entonces era necesario visitar a estos autores y ella cumplió ese objetivo de visitar a estos dos escritores. Y como ella lo dijo muy hidalgamente, no conocía nada de esos autores y al comienzo pues se preocupó mucho por la tarea que implicaba conocer a Juan Montalvo, que es ecuatoriano, y a Gregorio Gutiérrez González, que es colombiano. Como ven, por coincidencia le tocó dos autores vecinos del Perú, uno de Ecuador y otro de Colombia, ¿no? Y haciendo el balance de su magnífica exposición, pues ella proporcionó una visión valiosa sobre los dos autores y en particular puso el énfasis en Juan Montalvo, un autor ecuatoriano no muy conocido, pese a que Ecuador es un país vecino, ¿no? Pero claro, diríamos que Ecuador no tiene pues grandes figuras literarias como las tenemos nosotros, ¿no? Tiene autores importantes, uno de ellos es Juan Montalvo, que ya por el solo hecho de haber escrito una obra sobre Cervantes, una obra que se llama Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, ya por ese solo hecho nos llamó la atención, ¿no? Es decir, él quiso ponerse, si no a la altura, por lo menos a cierta distancia respetuosa del maestro, del genio, del genio Miguel de Cervantes, y agregó como una obra suya, como una obra personal, agregó en un libro, creo que se publicó en forma periódica, publicó un libro al cual luego tituló Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. No recuerdo con exactitud si la señorita Dunker mencionó que esta obra se publicó póstumamente, sí, o se publicó en vida del autor. Fue póstumamente. Fue póstumamente, ¿no? Sin embargo, fíjese, pese a ser publicado este libro originalísimo, Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, ha tenido mucho éxito, ha sido leído en muchos países y claro, por el atractivo de ver a un autor en el reto de tratar de escribir como Cervantes, ha mantenido su popularidad, su importancia y por eso quisimos rendirle homenaje y muy bien lo hizo la señorita Dunker. Ella destacó también la faceta cívica, la faceta política, ecuatoriana de este hombre que viajó mucho en varias oportunidades por razones del exilio obligado y forzado, provocado por las dictaduras que hubo en su país, entre ellas la de Flores, García Moreno. También Ecuador, como Perú, ha sufrido muchas dictaduras, ¿no? Y Montalvo huyó de alguna de esas dictaduras y gracias a eso pudo
conocer Europa, pudo recorrer el continente, pero eso nunca lo alejó de su actividad principal, que fue la literatura, la narrativa, los artículos periodísticos. Fue un autor muy importante, viajó por diversos países, se vinculó también con autores de la antigüedad clásica, hizo un recorrido por autores diferentes. Esto lo expuso con bastante exhaustividad la señorita Dunker. Su trabajo, dicho sea de paso, está en el aula virtual, ustedes lo pueden consultar. Luego mencionó el libro Las Pasiones, y luego, en cuanto a los capítulos que se olvidaron, se publicó en 1897, creo de manera póstuma, ¿no? Es un libro que plantea pues un concepto de intertextualidad entre la obra de Juan Montalvo y la propia obra de Cervantes, ¿no? Es algo extraordinario, verdaderamente, como Cervantes, igual que Borges, ha tenido una legión de seguidores, y cada uno de ellos ha querido elogiar al maestro, ¿no? Yo recuerdo que el doctor Carlos Cedrós Zavaleta publicó en la primera década de este siglo, publicó un libro que se llama Cervantes y el Perú, algo así, ¿no? Y en ese libro él reunió todos los artículos que habían escrito peruanos de todas las épocas, ¿no? Desde los más antiguos hasta los más modernos. Y allí yo tuve el privilegio de figurar también con un artículo, porque el año, exactamente no recuerdo el año, creo que fue, no sé si fue el 2005, creo que fue el 2005, aniversario del Quijote, y yo escribí una pequeña ponencia, leí una ponencia en la que planteaba que los 5 primeros capítulos del Quijote representaban al total de la obra. ¿Por qué? Porque en esos 5 primeros capítulos el Quijote da rienda suelta a su locura, a su pasión por la novela de caballería, ¿no? Sale a recorrer el mundo para desfacer entuertos, pero luego regresa, ¿no? Regresa a casa, lo hacen regresar, lo convencen que se quede, pero él, que siempre mantiene ese espíritu de transformar el mundo, que además se enamora de Dulcinea del Toboso, embarca en esta nueva aventura descabellada pero genial a Sancho Panza, y hace una segunda salida en la que liberan a unos presos, ¿no? Entonces yo decía, en esos 5 capítulos ya está contenida en síntesis la historia. Ciertamente mi artículo era así, de carácter introductorio, de carácter, vamos a decir, de divulgación, pero el maestro Zavaleta tuvo esa gentileza de publicar. Ese libro, lamentablemente, se ha perdido de mi biblioteca, pero estoy seguro que en algún momento lo recuperaré, porque ahí se escriben historias muy simpáticas. Hay un cuento que se llama El Quijote en Yanquilandia. No, miren ustedes, era de un personaje que vivía en Estados Unidos y se parecía mucho al Quijote. Entonces vivió ahí en una universidad norteamericana, vivió una serie de aventuras bastante curiosas, ¿no? Y así como él, muchos otros escritores de diferentes generaciones peruanas algo han escrito sobre Cervantes, ¿no? Bueno, entre ellos también nuestro querido Juan Montalvo, que en el siglo antepasado, en el siglo XIX, escribió y de alguna manera inauguró, vean ustedes, una tradición, la tradición de los que continúan el lenguaje de Cervantes.
Y yo le planteé a la señorita Dunker, que estuvo muy exhaustiva, estuvo muy detallada y exacta en su información. Le dije, lea usted también Pierre Menard, el autor que escribió el Quijote, porque en ese texto Borges juega con esa posibilidad. ¿Qué significa si un autor del siglo XX escribe palabra por palabra lo que ya había escrito Cervantes en el XVI? Sin duda, lo que plantea Borges es que, como ha transcurrido 4 siglos, aunque él escriba palabra por palabra, no está repitiendo lo que Cervantes escribió hace siglos. Está, si se quiere, reescribiendo. Es decir, el factor del tiempo es tan poderoso que hace que estas dos situaciones, que aparentemente son idénticas, no lo sean, ¿no? No lo sean porque están ocurriendo en dos tiempos muy distantes el uno del otro, en la temporalidad en la que vivimos. Pero vamos, el esfuerzo vale. En literatura, todo acto de creación es válido, como lo acabamos de ver en Juan Montalvo, que tuvo pues tuvo la osadía, vale Dios, ¿no? La osadía de decir capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Lo que ocurre es que él admiraba mucho a Cervantes, como todos nosotros, y se aventuró a esta tarea, y de esa manera lo que hizo es homenajear a Cervantes. El mejor homenaje que podemos hacer a un autor es leerlo, releerlo y luego escribir a partir de esa lectura o relectura. Ese es el trabajo que ustedes van a hacer, el trabajo de investigadores, el trabajo de críticos literarios, el trabajo de historiadores de la literatura, de autores de estudios preliminares, de antólogos, de especialistas en determinados autores, de teóricos de la literatura, en fin, el trabajo en la literatura es amplísimo, diverso, variado. También podrán ser correctores de estilo, ¿por qué no? Quizá podrán comenzar por ahí. En el campo literario también hay una jerarquía, hasta llegar a la más alta jerarquía, cuando ya uno es escritor como don Mario Vargas Llosa y se gana el premio Nobel y San se acabó, ¿no? Y ya tiene todo su asunto resuelto, aunque en el caso de él hay que mencionar que desde muy joven, desde la edad que ustedes tienen, él se esforzó mucho por ser un literato a puerta cabal y lo ha conseguido. Sigamos ese ejemplo, sobre todo ustedes que son sanmarquinos, son de la misma casa donde Mario Vargas tuvo la fortuna de encontrarse con don Raúl Porras Barnechea, que fue su maestro, su guía, su empleador. Le consiguió trabajos, evitó que su padre pudiera matar al propio Mario Vargas Llosa, lo aconsejó, ¿no? Fue su maestro, lo hizo trabajar ahí con él como 5 años, y Vargas Llosa no se olvida de eso, ¿no? Siempre lo recuerda, siempre habla muy bien del maestro Raúl Porras. Eso ustedes lo pueden leer en su libro de memorias, El pez en el agua, en aquellos capítulos en que recuerda los momentos que pasó con el maestro Raúl Porras. Parece que alguien entró. Sí, el señor Retamoso. Entró el señor Henry Retamoso, es el primero que ingresa a nuestra clase exactamente a las 16 horas con 19 minutos. Ingresó el señor Henry Retamoso, es el primer alumno que ingresa, los otros aún no se
no han ingresado, de manera que el señor Henry Retamoso está en el uso de la palabra, quizá ha avanzado o terminado, no lo sé, las tareas que le encomendamos como investigador, como especialista en estos tres autores, además, que le asignamos, que a nuestro modo de ver son muy importantes, Miguel Antonio Caro, Juan Victorino Lastarria y Juan María Gutiérrez. Usted nos dirá, señor Retamoso, cuál es el estado de la cuestión con respecto a los avances, o quizá ya terminó el proceso de investigación que le encargamos en el marco de este curso de literatura hispanoamericana contemporánea. Muy buenas tardes, lo escuchamos, y si usted viene preparado a compartir con nosotros su exposición, pues estamos guiados aquí a escucharlo, a seguir lo que usted haya podido preparar, como hemos mencionado, acerca de tres autores que ciertamente no son pues tan famosos como José Martí, como Rubén Darío, pero son figuras importantes, y usted precisamente ha tenido la tarea de trabajar sobre ellos. Usted nos dirá. Buenas tardes. Sí, he trabajado el primer autor, Miguel Antonio Caro. Ajá. Miguel Antonio Caro de Colombia. Lo he trabajado bastante bien, creo que son como 12 páginas que me ha trabajado. Y el segundo sí he trabajado menos, el señor chileno José Victorino Lastarria, sí, chileno. Ahí he trabajado un poquito menos porque no encontré mucha información. Y el tercero también encontré información, pero todavía el tercero lo estoy trabajando un poquito más. Claro, el entonces, primero sí tengo más. Claro, igual seguramente con Gutiérrez. En todo caso, el que haya trabajado sobre Caro nos da ánimos, puede tener un tiempito adicional para completar la visión, comprendemos las circunstancias de tiempo que hay, pero hoy día quizá podría brindarnos información acerca de Miguel Antonio Caro, autor sobre el cual usted manifiesta haber trabajado, ¿no? Así que lo escucharíamos con todo interés con respecto a este importante autor colombiano, y usted sería el segundo alumno que nos permite comprobar que el romanticismo hispanoamericano efectivamente fue un fenómeno en varios países, entre ellos Colombia. Ya la señorita Dunker en la clase anterior habló también habló de Gregorio Gutiérrez González, un autor también muy singular, muy peculiar, y creo que Caro también lo es. Así que escuchamos lo que usted tenga que decirnos acerca de este autor colombiano, ¿no? Colombiano principalmente, a ver qué nos puede usted ilustrar acerca de este distinguido escritor que elegimos, sí, Miguel Antonio Caro. Muy bien, le escuchamos, señor Retamoso. Ya, el escritor Miguel Antonio Caro, colombiano, tiene varias facetas, pero especialmente la que nos interesa, la de literatura, ¿no? Sí. Pero también ha tenido gran importancia su desarrollo político, que ha hecho bastante, digamos, una influencia muy fuerte en Colombia. Ha sido uno de los fundadores, digamos, de las ideas políticas de regeneración, de una constante, digamos, reformas políticas que él tenía como convicción ideológica para emprender una campaña, digamos, de progreso en Colombia. Bueno, nació este político y escritor colombiano, nació en Bogotá en 1843. Correcto. Y falleció
y falleció en 1909, según los datos que tengo yo investigados. Sí, coincide con el dato que yo también tengo. Nació el 43 y murió en 1909. O sea, principalmente vivió en el siglo XIX y algunos años del siglo XX, correcto. Yo me he basado en 3 biografías, pero he tenido que algunas acortarlas, otras digamos recortar y otras sintetizar. Por ejemplo, una de ellas, yo pongo acá, ¿no? Fue una de las figuras fundacionales. El otro pone solamente relevantes. ¿Qué relevantes? Este fundacional, porque él funda muchas cosas ahí en Colombia. Es partícipe de una fundación de una universidad, funda también algunas, digamos, se puede decir, asociaciones intelectuales, pero bueno, voy a mencionar poco a poco. Fue una de las figuras fundacionales de la historia cultural de su país. De formación autodidacta, se inició en el periodismo en 1871. En el periódico de su propiedad, se llamaba El Tradicionista, que fue la palestra de sus ideas políticas y religiosas, y desde donde luchó contra el radicalismo y apoyó a la Iglesia Católica. Ya, aquí comienzan sus fundaciones, ¿no? Fue fundador en 1871 de la Academia Colombiana de la Lengua, primera institución de su tipo en América. Fue la primera institución de su tipo en América y reconocida por la Real Academia Española el mismo año de su fundación. Fue ideólogo y gestor y ejecutor del proyecto Regeneración, proyecto político que participó con otros amigos y poetas. En la redacción también estuvo en la corredacción de la Constitución de 1886 y ejerció como diputado y presidente del Consejo de Estado. Fue el presidente de la República de 1892 a 1898 por la vacancia de prácticamente de su amigo que llegó a ser presidente. Ahora voy a explicar eso. Gobernó según su biógrafo más con honor que con éxito. Consagró lo mejor de su talento a las letras. O sea, como político prácticamente no tuvo gran importancia en el aspecto de gobierno, pero sí en el aspecto de ideas que trataron de transformar a Colombia en esa época. Traductor de la Eneida, gramático en el Tratado del Participio, 1870, defensor de la lengua viva en su estudio y del uso en sus relaciones con el lenguaje. Tiene bastantes trabajos gramáticos y defensa del lenguaje. En 1881 publicó esos trabajos relacionados con el lenguaje. Erudito en su latín, con su traducción de Virgilio en España. Crítico agudo en numerosos ensayos en los que trató de la literatura castellana y uno de los más destacados escritores colombianos e hispanoamericanos. Como latinista, compuso en colaboración con Rufino José Cuervo una notable gramática latina en 1867. Una notable gramática latina fue un tratado prácticamente sobre latín en coproducción con Rufino José Cuervo. Fue también un gran polemista por naturaleza combativo. Se debe en el fondo al renacimiento cultural de su país. Una vigorosa personalidad. Se perfila como prácticamente con sus claros contornos de una disciplina grata en su espíritu y su temperamento. De un temperamento muy, digamos, se puede decir la palabra, un temperamento cálido. Interrumpía con sus debates políticos en el Congreso de su país. También dominó la filosofía y la oratoria parlamentaria, la crítica literaria, la traducción y el ensayo. Todos estos campos y la poesía, claro está, me estoy olvidando la poesía que es prácticamente lo más resaltante de la literatura para él. Ya, vamos a ver ahora un campo donde también estuvo muy, digamos, donde tuvo bastantes trabajos intelectuales, como es la crítica literaria. En la poesía
es dentro de su arte poética su tendencia al clasicismo y con un dominio en la virtuosidad del verso frío y latino. En algunas ocasiones contrasta con las otros de melancólica tonalidad local, dice. Afluye en sus versos formas y expresiones hábilmente modificadas, quizás de imitación de algunos trabajos literarios, como por ejemplo las odas de Fray Luis de León y de Horacio, y de las poesías líricas de Luis de Góngora, Lope de Vega. Todos estos poetas han influenciado su arte poética del maestro Caro. Y especialmente Virgilio y Horacio, lo que yo tengo entendido, son los que han sido sus maestros que han direccionado su poética de esos tiempos. En las descripciones del paisaje nativo hay una cosa que a algunos le contrasta con su pensamiento, digamos, político, ¿no? De reformas. Sí. Pero en sus descripciones, digamos, poéticas de paisaje, siempre él tiene alusiones a la poética de Virgilio. Es decir, sus paisajes no son típicamente colombianos, sino tienen un aire, se puede decir, un aire latino, un aire latino. Por eso que se ve, hay unas comparaciones un poquito, digamos, se puede decir la palabra imitaciones, donde él, su paisaje de Colombia lo asemeja con un paisaje latino, ¿no? Y ahí están los críticos punzantes que atacan su preferencia por lo griego o por lo latino que por lo local. Así dice acá. Ya. Acá dice, traza una extraña pincelada de égloga romana en el cuadro de tonalidades tropicales, produciendo en el conjunto un ingrato contraste artificioso. Eso es lo que un crítico señala sobre sus descripciones poéticas. Ahora, pero a la fría severidad clásica de su poesía que caracteriza la producción poética de Caro, también puede explicarse como una personal reacción contra los abusos y exageraciones de un romanticismo decadente que por entonces ejercía su anárquica vigencia en los dominios de las poesías hispanoamericanas. O sea, había ya una decadencia del romanticismo y él, por no, digamos, caer en ese romanticismo, es que prácticamente impregna su poesía de una cierta afinidad latina. Entonces prefiere meterse en lo clásico y me hace recordar como una especie de comparación, claro, como es importante la literatura comparada, me hace recordar la poesía de Guren. Claro, no se quería comparar no se quería asimilar los cánones de esa época, y él tenía su propia forma poética, y en su castillo, como dicen, ¿no?, en su castillo personal, íntimo, de Guren trazaba sus poesías con un cierto, digamos, con una melancolía gótica o una melancolía medieval. Entonces ahí también Caro también está con ese espíritu de alejarse de la poesía del romanticismo decadente y también, digamos, de una cierta, se puede decir, la polera de poesía actualizante, y se va también a un espacio más atrás, pasando muchos siglos a la poesía latina de Virgilio, de repente de Horacio y también de repente de Catulo, lo que no menciona Catulo, pero yo pienso que sí debe haber leído a Catulo, como gran latín debe haber leído Catulo, y en esa poesía es lo que él prácticamente se queda inserto o maneja su toque lírico hacia ese espacio. De todas sus poesías, tenemos dos poesías que pueden resaltar. La crítica literaria resalta dos poesías que la tienen como, digamos, como emblema, y justo encontré una de ellas cuando investigué en el libro de la Biblioteca de Ayacucho sobre un libro sobre él, sobre José Antonio Caro. La Biblioteca de Ayacucho abre su referencia biográfica, y como primera parte literaria pone una poesía que no la tenía yo prácticamente en mi registro, es una poesía a la patria. A la patria. Esa poesía a la patria la pone como número 1, y a la segunda la pone a la estatua del Libertador. Entonces completé con esto yo dos poesías que yo quería saber cómo escribe este maestro. Entonces con estas dos poesías ya tengo algo, digamos, de conocimiento sobre cuál es su poética prácticamente más interesante.
Pero continuamos con la biografía, todavía falta todavía mucha biografía, mucho que hablar de José Antonio Caro, que es una persona que ha trabajado en muchos campos, es polifacético, así se llama, polifacético, y una persona que tenía un trabajo bastante, digamos, recargado intelectual, traducción, y crítica literaria, poesía, investigaciones gramáticas, y tenemos también el campo, digamos, de lo que llamamos el campo de las reformas políticas. También eso también es importante, crear trabajos políticos. Bueno, en otra biografía menciona un aspecto que puede caer en confusión. Dice que su papá fue un gran, también, digamos, escritor, José Eusebio Caro, padre del insigne traductor, también fue un gran personaje de la literatura de Colombia. De verdad. Pero algunos pueden creer en confusión que él fue el que, digamos, el que lo animó, el que lo instruyó, pero no. Según la biografía de otro maestro colombiano también, dice que él no lo pudo influir porque murió cuando él estaba muy joven. Cuando José Caro tenía 5 años, murió el padre y dejándolo huérfano, y murió en Nueva York. Regresó a Colombia desde Nueva York en 1850 el papá, y murió casi dejándolo al pequeño Miguel Caro de solo 10 años. 10 años tuvo cuando murió su padre, por lo tanto no le pudo haber dejado muchos conocimientos de la literatura y de su pensamiento, porque no tenía mucho, digamos, de tiempo para él. Estuvo enfermo el papá, llegó enfermo y murió en Colombia, cuando tu hijo José Miguel Caro tenía solamente 10 años. 10 años. Por lo cual, dice acá, los críticos literarios dicen, por ello no debe haber tenido certidumbre de la influencia literaria del padre sobre el hijo. La educación de Caro estuvo a cargo, hablamos de la educación ahora de Caro. La educación de Caro estuvo a cargo de los padres jesuitas en Bogotá, por lo cual ahora ya tenemos un conocimiento de dónde procede el latín. Él fue influido por los padres jesuitas en Bogotá, con los que aprendió latín, llegando a ser experto traductor de Virgilio a la lengua castellana. Miguel José Antonio Caro fue un escritor amante de la polémica. En un tiempo exigía del intelectual una decidida toma de posición política, a la cual él asumió con bastante ahínco. En una Colombia decimonónica se encontraba entonces dominada por dos bandos, los de las ideas llamadas radicales y un grupo de pensadores políticos liberales, que favorecía el impulso de las enseñanzas secularizadas y la separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces, había un grupo, o sea, los liberales, que estaban a favor de la Iglesia, de la separación de la Iglesia y el Estado, y le llamaban los federalistas republicanos. Y también había otro grupo que estaba a favor que no intervenga el Estado y que haya inmigración y que haya bastante libertad económica, a lo cual Caro no estaba de acuerdo. Caro decía que el Estado tiene que ver ciertas cosas importantes, digamos, de la economía y de la salud pública. No podía dejarse todo a lo individual. Entonces había un sector que llamaban prácticamente corporativo, ¿no? Y otro sector que era prácticamente un sector que estaba de acuerdo a que no haya corporación de los pueblos, que no intervenga el pueblo en las decisiones gubernamentales. Entonces, Caro se fue contra esa gente, contra esos radicales que no querían cambios en el gobierno, querían que todo se mantenga como está. Inclusive estaban a favor de España, y Caro ya tenía ciertas ideas políticas renovadoras, quería transformar la sociedad colombiana, y así fue que trabajó para ello. Desde su periódico, el Tradicionalista, comenzó a atacar a los radicales, inclusive a los también liberales, algunos que estaban en contra de su proyecto político. Pero hizo muy bien el maestro Caro en buscar alianzas, y así fue cuando se alió con el ala no radical de los liberales, encabezada por el poeta cartageno Rafael Núñez. Con el cual logró ganar las elecciones y llegó a la presidencia. Unificó entonces el país por un cierto tiempo. Pero luego veremos más adelante que
había facciones muy radicales que comenzaron a buscar o conspiraron contra su gobierno. Durante muchos años tuvo problemas de conspiraciones y así tuvo que ir a buscar el apoyo de la Fuerza Armada para mantener prácticamente la democracia, porque las conspiraciones trataban de golpes políticos y querían tumbarlo y poner su gobierno ellos, pero en forma, prácticamente, en forma, digamos, de las armas, ¿no? Entonces, lo cual yo tampoco no estoy de acuerdo. Tumbar a uno escogido democráticamente no debe ser, digamos, en ningún país democrático que puede permitir que tumben a un presidente por las armas. Claro. Se mantuvo muy bien con el apoyo de un general que fue prácticamente su baluarte, que lo defendió de varias. El general Rafael Reyes fue quien lo apoyó y aplastó los intentos de oposición durante muchos años. Rafael Reyes, ¿no? Rafael Reyes, quien aplastó los intentos de oposición armada durante muchos años de gobierno del maestro Caro, del señor Miguel Caro. Ya, hasta ahí tenemos la parte importante de la política. Ahora vámonos al quehacer intelectual. En lo referente a su quehacer intelectual, Caro ejerció una intensa actividad como filósofo y pedagogo. Hacia 1865 profesaba ya la cátedra de filosofía en el Colegio Pío IX de Bogotá. En 1867 y 68 dictó curso de filosofía moral y psicología en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Y en 1870 regentó la cátedra de filosofía en la Universidad de los Estados Unidos de Colombia. Uno de sus ideales centrales fue la fundación de una universidad católica en Bogotá, proyecto que solo vino a concretizarse en el año de 1884. Estos aportes informativos me lo dio el autor Santiago Castro Gómez en una revista literaria o tradición hispánica de Miguel Antonio Caro y el regreso a la tradición hispánica, Tübingen, Alemania. Son prácticamente datos de esa revista. Ahora, en esta revista de Tübingen, Alemania, sobre el aporte de Caro a la hispanidad, dice Santiago Castro Gómez, dice lo siguiente: la característica central del pensamiento de Caro es su defensa inquebrantable de la actividad de hispanidad. Entonces ya tenemos que Caro, a pesar de su oposición a la monarquía española y al gobierno español, rescataba muy bien el aspecto intelectual, o sea, la idea de hispanidad, que todos los pueblos de América estamos unidos por una sola lengua. Por lo tanto, no debemos, digamos, después de la palabra, no debemos renunciar a esa lengua. Debemos continuar con nuestra lengua que nos une, pero sí al gobierno español, a la monarquía, a ellos sí debemos atacarla, porque esa forma de ser, digamos, se puede decir, sometidos al yugo español, no era necesaria cuando ya la República estaba ya en auge. Otro aspecto importante que menciona el maestro Santiago Castro Gómez, dice: Caro estaba convencido de la superioridad de los ideales hispánicos sobre los ideales anglosajones. O sea, prácticamente no participaba de los ideales anglosajones el maestro Caro. A diferencia de la mayoría de los intelectuales decimonónicos en América Latina, no se dejaban seducir por el progreso industrial, la sociedad individualista, el liberalismo económico o el método de las ciencias naturales. El ethos hispánico es para él la esencia misma de la civilización, porque solo en él se encarnan los ideales del cristianismo. Entonces, ya tenemos sus dos partes, que me acuerdo que sus dos ideas centrales de Caro para reformar la Colombia de ese tiempo. Una asunción de que el catolicismo, el cristianismo,
es la única fuente que nos lleva a unir los pueblos de América. Y el otro pensamiento que tenía Caro es el de el voto popular. Él estaba muy de acuerdo en que no solamente deben votar ciertas personas o ciertos grupos de poder, como lo hacía, por ejemplo, el voto, lo que llaman el voto restringido. Me acuerdo del tema del voto restringido, donde él luchó mucho por eso, por romper el voto restringido. Solo deben votar los productores, digamos, por decirte, de agricultura. Solo deben votar los constructores. Solo deben votar la gente que tiene fábricas. No, él estaba de acuerdo que vote todo el pueblo. Cuando quieren algo, el pueblo debe votar en su mayoría, no restringir solamente a grupitos pequeños, como lo que llamaríamos ahorita monopolios. Los monopolios ya existían en ese tiempo. Había monopolios de muchas cosas en esos tiempos en Colombia. Y por eso él estaba en contra de esos monopolios pequeños que solamente votaban por ciertos sectores y no querían que participe el pueblo o los trabajadores o los obreros. En cuanto a, dice Caro, en su pensamiento dice lo siguiente: si queremos una tradición de sabiduría política, ahí están no solo los teóricos españoles de la Edad de Oro, sino la historia misma de sus grandes hombres de Estado. Ahí está sobre todo la secular experiencia de gobierno de una nación que dio siempre a sus grandes tareas políticas un contenido religioso y práctico. La unión del Estado y la Iglesia como la base de la cohesión de la sociedad. La unión del Estado y la Iglesia. Me hace recordar al pensamiento prácticamente de PPC, ¿no? Popular Cristiano. Entonces, claro, Iglesia y Estado, pero claro, de otro punto de vista. Tiene otro punto de vista porque es el PPC, un partido actualizado, pero ya tiene de antemano tiene un condicionante, ¿no? De la Iglesia. Si en la Iglesia no se puede, digamos, mejorar las condiciones laborales, las condiciones de trabajo inhumano que existían en esa época. Entonces, por eso es importante la Iglesia para el maestro Caro. Vamos al sector publicaciones. A ver, la obra escrita de Caro quedó dispersa en periódicos y revistas. Apenas publicó algunos libros. Estudios sobre el utilitarismo, gramática latina, traducción de obras de Virgilio, 3 tomos, artículos y discursos, y el uso en las relaciones del lenguaje, obras de amor, poesías, traducciones poéticas y las poesías de Sully Frank Brugson. Después de fallecido Caro, el gobierno colombiano se encargó de publicar 8 tomos de sus obras completas en 1918 y 1945, y 3 obras poéticas en 1928 y 1933. O sea, tenemos prácticamente 8 tomos de trabajo del maestro Caro que están prácticamente en las ediciones colombianas. Posteriormente se creó el Instituto Caro y Cuervo. Caro y Cuervo. Claro, es como un museo prácticamente donde están todas sus obras, todo lo que aportó en 1942. Y este instituto se encarga de publicar periódicamente su edición permanente de los 8 tomos de la obra completa de Caro. Ahora vamos al aspecto, digamos, de crítica literaria. Vamos a ver los 2 poemas, uno completo y otro con fragmento, publicados por la Biblioteca Ayacucho, que resaltan mucho a las personas, a los escritores que han hecho patria o han hecho labor por su país. Comenzamos para, digamos, leer el poema Patria. ¿Cómo se llama? Comienza Patria. Patria, ya. Patria, te adoro en silencio mudo. Temo profanar su nombre santo. Por ti he gozado y padecido tanto, cuanto lengua mortal decir no puedo. No te pido el amparo de tu escudo, sino la dulce sombra de tu manto. Quiero en tu seno derramar mi llanto, vivir, morir en ti, Padre, y
desnudo. Ni poder, ni esplendor, ni lozanía son razones de amar. Otro es el lazo que nadie nunca desatar podría. Amo yo por instinto tu regazo. Madre, eres tú de la familia y mía. Patria, de tus entrañas soy pedazo. 1989. Un verso o una poesía muy sentida por su labor social, y se ve con claridad todo lo que él ha hecho por su patria. Su llanto, silencio, elementos importantes, trabajo, escudo, pelea. Los elementos que coloca Caro en esta poesía me dan a entender todo lo que ha hecho por su patria. Por ejemplo, en silencio estudió. Por eso dice, en mi mudo silencio, profanar su nombre santo, el nombre de patria. Por ti he gozado y padecido tanto, decía, por su país. Por ti he gozado y padecido tanto. ¿Cuánto lengua mortal decir no puedo? O sea, cuánto ha padecido no puedes. Y también al amparo de tu escudo. O sea, cuántas peleas, batallas ha tenido que enfrentar Caro para mantener la democracia. Y también en tu seno derramar mi llanto. También habrá llorado muchas veces. Y lo dice en esta poesía, que parece una cosa prácticamente trivial o muy simple en cuanto a la rima, pero yo veo en el sentimiento que pone a la poesía en cuanto a su vida. Y por la última parte me llamó la atención, ¿no? Amo yo por instinto tu regazo. Toda persona que nace en un país tiene el instinto de morir por su país. Es un instinto de sobrevivencia. Claro. Sale a matar, sale a pelear por eso. Por eso él dice, no, amo yo por instinto tu regazo. Madre, eres tú de la familia mía. Patria, de tus entrañas soy pedazo. Muy bien expresado el sentimiento patriótico en esta poesía. Por eso la Biblioteca Ayacucho lo pone como número 1. La pone como número 1, yo también pienso que tiene más contenido que la segunda. Vamos a la otra porque la otra ya se refiere a la estatua de un libertador. Pero esta, la primera, habla de su país, de su vida y de lo que él hizo por su patria. A la estatua del libertador. Bolívar no fascina. A tu escultor la musa que te adora. Sobre el collado que a Junín domina, donde estrago fulmina, tu diestra de los incas vengadora. No le turba la fama, alada pregonera que tu gloria, el mundo por los ámbitos derrama, y doquier te proclama, genio de la venganza y la gloria. Él no supo el camino, por do el carro lanzaste de la guerra, que del Orinoco al Potosí argentino, impetuoso vino, temblar haciendo en derredor la tierra, no sordos tambores oyó, ni en las abiertas capitales, entrar vio tus banderas tricolores, bajo lluvia de flores y al estruendo de músicas marciales. Este fragmento, la poesía continúa, un poquito más larga todavía, 2 páginas más, claro. Pero yo preferí esta parte porque me llamó la atención prácticamente el término de los incas. Caro prácticamente toma como se puede decir, como soldados o civilización de toda América a los incas, pasando por entero prácticamente a las otras civilizaciones, porque los incas fueron la única civilización hispanoamericana, que tuvo el placer de reconocida por todos los países como Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, que los incas fueron la cultura más civilizada de todo el continente americano. Entonces, por eso que Caro le rinde pleitesía y le da como la única, no menciona a otra cultura, ninguna más que a ella, lo voy a repetir. Bolívar no fascina, a tu escultor la musa que te adora. Sobre el collado que a Junín domina, donde estrago fulmina, tu diestra de los incas vengadora. No le turba la fama, alada pregonera, que tu gloria del mundo por los ámbitos derrama,
y doquier te proclama genio de la venganza y la gloria. Entonces, ¿quién vengó a los incas? Según Caro, en este poema, lo vengó Bolívar. Bolívar mató a españoles y los hizo correr de las patrias, no solamente de Perú, sino también de Venezuela y otros países, pero ayudó en cierta forma a una venganza. Entonces, claro, acá vemos su espíritu revanchista, y lo cual es normal cuando uno es sometido, como lo que le pasaron a Tupac Amaru, cuando lo mataron, lo despedazaron. Entonces, ¿cómo no va a sentir un cierto encono el poeta Caro al saber cómo lo mataron a Tupac Amaru los españoles? Y en esta forma, por eso toma el término venganza. Y yo lo veo como algo meritorio, resaltar la cultura peruana con este poema, donde él siempre menciona a la civilización inca. Bueno, creo que con eso, profesor, he terminado, o bueno, al menos he trabajado lo que he podido con el maestro Caro. Sí, muchas gracias, señor Retamoso, por su exhaustivo trabajo dedicado, Retamoso, ¿no? Señor Retamoso, sí. Yo quería destacar precisamente esta exposición que, como usted dice, se refiere a un colombiano excepcional por las ideas que usted ha recordado acerca de su vida, de su trayectoria. Y un primer aspecto así de detalle, pero sí es verdad, ¿no? Él tuvo como padre a un hombre ilustre, a José Antonio Caro. Y claro, siempre hay la posibilidad de que uno se confunda, ¿no? Pero usted ha dado el dato preciso de cómo su padre ilustre, José Antonio Caro, creo que también se llamaba así, murió dejando a Miguel Antonio Caro en la orfandad a los 10 años, de modo que, aunque los dos hayan sido ilustres, sin embargo, diríamos, Miguel Antonio Caro destaca su figura política y literaria mucho más que la de su padre. Como usted ha recordado, y los datos siempre son importantes, él nació en 1843 y murió en 1909, dato confirmado también por la fuente que yo he manejado. He apreciado cómo usted se ha esforzado verdaderamente en informar acerca de las varias facetas que desarrolló este hombre, que no solamente se dedicó a la literatura, sino que se dedicó también a la política, a los asuntos sociales de ese país que estaba en formación, de ese país que estaba recién organizándose. Eso es lo que caracteriza precisamente al romanticismo, que como movimiento literario coincide con esa etapa de anarquía, de caos, de luchas entre colombianos divididos en dos o más grupos y que se pelean por el poder. Uno piensa una cosa, el otro piensa otra cosa. Miguel Antonio estuvo ahí con su espíritu polémico, como usted ha señalado, luchando intensamente. Ahora, una pregunta para que usted me pueda aclarar. El panorama colombiano estaba dividido en sectores. Como casi siempre ocurre, había un sector conservador, ¿no? Un sector que de alguna forma pensaba como los conquistadores españoles, acerca de la religión, acerca de los privilegios que debía haber en esa sociedad. Y de otro lado,
estaban los radicales, es decir, supongo los hombres que estaban en la oposición, que querían una Colombia diferente. Dígame, por lo que usted ha expuesto, y lo ha hecho con bastante claridad, Miguel Antonio Caro estaba en medio de esas dos posiciones, ¿es así? ¿O estaba un poco más cerca a los radicales? Miguel Antonio Caro, como dicen los grandes críticos que lo han visto, estaba a favor de un socialismo, se puede decir la palabra un poquito utópico, ¿no? Utópico. Un socialismo que estaba en ciernes, un socialismo que todavía no era socialismo, pero que tenía que ver como un ideal. Como fuente, ¿no? Como ideal, ya como ideal a la iglesia y una apertura, ¿no? Al voto popular, que la gente del pueblo participe. Sí. Eso, en eso... Estos liberales, había dos tipos de liberales. Unos liberales que estaban de acuerdo en que todo siga normal, que la monarquía, que haya libertad, que los negocios sigan normales. Sí. Y otros liberales que estaban a favor de las reformas. O sea, había unos liberales que estaban a favor de las reformas y otros liberales que no estaban a favor. Ah, mire, qué curioso. Ese es un buen dato. O sea, había dos sectores de liberales en realidad, ¿no? Sí, justamente por eso que Caro, con un grupo de los liberales, hizo la alianza. Ajá. Con un amigo que, claro, con un amigo que hizo los poetas, con el poeta, como el amigo era poeta, y él también era literato, poeta también. Entonces, con el poeta tuvo ese acercamiento y por eso llegó la alianza. En cambio, los radicales, que es otro grupo, prácticamente había dos grupos de liberales y un grupo radical. El grupo radical, el más fuerte, es el que buscó las armas, el que se levantó varias veces para tumbarlo al maestro Caro. También los liberales que ya estaban un poquito disconformes porque prácticamente porque el presidente, que era su amigo, Rafael, el que ganó, prácticamente el que ganó la presidencia, porque él fue vicepresidente, Caro fue vicepresidente, pero como su amigo, el poeta, prácticamente renunció, se alejó de la política, entonces tuvo que asumir el cargo de presidente. Entonces estuvo entre dos bandos, entre el maestro Caro, entre liberales que estaban en contra y contra radicales. O sea, dos grupos estaban ahí. Él estaba en el medio, estaba a favor de un liberalismo, pero con ciertas ideas reformistas, como por ejemplo el voto popular, que el voto popular sea más, digamos, que sea más usado para todo, no solamente solamente para algunas cosas nomás. Sí. Ahora, otro aspecto que a mí me ha interesado mucho en su exposición y que representa una opción cultural, una opción literaria, es este cariño que él le tuvo a la literatura antigua, a la literatura latina. Como usted ha dicho, leyó muy bien a los escritores latinos, a Catulo, a Horacio, a Virgilio, y por eso, como ha señalado un crítico español, la traducción que él hizo de la Eneida es la mejor traducción al español que se ha hecho de ese gran poema de Virgilio, ¿no? Ese es un aspecto que hoy se está perdiendo, que no deberíamos perder, que efectivamente la literatura antigua, la literatura griega y la romana son muy ricas y por tanto, ya que nosotros hablamos esta lengua romance que que desciende de esos idiomas clásicos, no deberíamos alejarnos de ella, ¿no? Que deberíamos volver de una y otra forma como lo hizo él. Ahora, usted ha señalado que él fue presidente de la República, otro dato importante, ¿no? Y estuvo muy unido a otro intelectual llamado Rafael Núñez, cuyo nombre ha sido perpetuado por Cartagena de las Indias, porque ahí nació Rafael Núñez, socio en alguna medida o amigo, simpatizante de Miguel Antonio Caro, ¿no?
y dijo que el gobierno de Miguel Antonio Caro fue un gobierno muy movido. Hubo varios intentos de golpe de Estado, política que es muy frecuente en nuestros países, pero que él siempre estuvo ahí a la cabeza, dio la cara, no se escondió. Ha mencionado a un general, el general Reyes, Rafael Reyes, si no me equivoco, que ese general defendió el Estado de Derecho, defendió la democracia, ¿no? Entonces realmente creo que es un acierto que yo haya elegido esta exposición sobre Miguel Antonio Caro, porque es un hombre valiosísimo que necesita ser reivindicado, necesita ser más conocido, porque tanto en el plano literario como en el plano político realmente es un ejemplo a seguir, ¿no? En estos mismos tiempos su actitud es una actitud valiente. En lo que se refiere al aspecto relacionado con el lenguaje, efectivamente él se unió luego con este famoso Rufino Caro, y en homenaje a Miguel Antonio Caro y Rufino Cuervo se creó el Instituto Caro y Cuervo, ¿no? Que es un instituto donde está la obra de Caro y de Cuervo, y es un instituto donde asisten becarios de otros países a estudiar la gramática, ¿no? La gramática, la lingüística. Ahí tuve oportunidad de tener a un amigo que estuvo ahí en Caro y Cuervo, el profesor Mostacero, Rudy Mostacero, ilustre lingüista peruano que ahora ha vuelto a San Marcos, ¿no? Él se estudió ahí. Y cuando yo estuve en Colombia de paso, pues tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Zipaquirá. Y la ciudad de Zipaquirá está en la misma ruta en que está ubicado en la sabana colombiana este famosísimo Instituto Caro y Cuervo, que es un centro de irradiación de estudios del lenguaje español, ¿no? De modo que desde todo punto de vista, pues su exposición ha sido muy fructífera, bastante completa, nos ha mostrado diferentes facetas de la intensa actividad que cumplió don Miguel Antonio Caro, que por esa razón me parece importante que lo hayamos reivindicado a través de este curso, y le pediría a usted que no deje de leer también el trabajo que ha realizado la señorita Dunker y que expuso el martes, un trabajo muy exhaustivo acerca del escritor colombiano Juan Montalvo, y acerca del escritor colombiano paisano de Miguel Antonio Caro, que es este escritor llamado Gregorio Gutiérrez González. Así se fue haciendo el modernismo hispanoamericano del siglo XIX, con contradicciones, con avances y retrocesos. Supongo, este es un hombre que lee bastante, supongo que de alguna manera debemos suponer que estos enfrentamientos entre los liberales y los conservadores en pleno siglo XIX e incluso con proyecciones al siglo XX, de alguna manera usted piensa que todo esto pudo haber influido también en la figura de Gabriel García Márquez, que se refiere también a esta época antigua de su país. ¿Qué diría usted? Sí, profesor, sí. Yo pienso que García Márquez, para hacer su trabajo, digamos, la novela famosa de 100 años de soledad, yo pienso que él ha recorrido, ¿no?, bibliotecas, digamos, antiguas, y ha hecho una Colombia desde el siglo
inclusive, ¿no?, del siglo XVIII, yo pienso, XVIII, XIX, ha trabajado eso, porque como periodista y escritor, porque él ha sido también periodista. Sí, periodista. García Márquez ha investigado esas fuentes, y de todas esas fuentes ha sacado prácticamente esas ideas, ¿no?, de lo que la guerra, por ejemplo, ¿por qué una guerra? Porque no están de acuerdo. ¿Y quién no está de acuerdo en algo? Entonces, esa guerra que ha habido en Colombia, que la menciona muy bien García Márquez, no explica bien de dónde, qué bandos son, pero sí explica que hay una guerra. Sí, siempre pues. hay una guerra en Colombia. Hay guerra en Colombia, por eso que su abuelo, el coronel Aureliano Buendía, prácticamente parte de un lugar a otro lugar y se va. ¿Y por qué se va yendo de un lugar a otro lugar? Quizás por temor a que lo maten, porque los bandos enemigos tienen familias que han matado. Entonces, él estaba escapando de un lugar a otro lugar para su conveniencia y también para poder ahí subsistir en esos lugares. Eso es de lo que he leído 100 años de soledad, prácticamente de un coronel, familia de García Márquez, que paraba yendo de un lugar a otro lugar. ¿Por qué? Me hace recordar al caudillaje militar, me hace recordar a las grandes guerras sociales entre pueblos, ¿no? Claro, grandes guerras sociales que han ocurrido, por ejemplo, en Argentina. En Argentina estuvieron enfrentados a morir, con exilio de por medio, con persecuciones políticas, con asesinatos políticos. Estuvieron enfrentados los federales con los unitarios. De eso ya hemos hablado a propósito del relato El Matadero, que lo vamos a leer en algún momento, porque en ese relato Esteban Echeverría, que me hace acordar en algunos aspectos a la figura de Miguel Antonio Caro, también fue un hombre, un pensador, un hombre que quería un país mejor, un hombre que quería un país unido, ¿no? Y sin embargo, los apetitos políticos, los apetitos de los grupos de diferente extracción social, los ricos y los pobres, los capitalinos y los provincianos, se distanciaron tanto que no parecían pertenecer a un mismo país, sino a países diferentes. Lo que está pasando acá en el Perú ahora también, que estamos divididos, nos peleamos los unos con los otros, vacaron al presidente, subió otro presidente, lo borramos del mapa en esa semana en que no tuvimos clases porque la gente salió a protestar, hubo toda una semana de protestas, murieron unos jóvenes estudiantes como consecuencia de esos hechos violentos. Es decir, la América del siglo XXI no ha cambiado en nada de la América del siglo XIX, que es la que estamos estudiando. Y eso debe llevarnos a la reflexión y debe llevarnos a valorar la acción educativa, política, laboral, cultural, literaria, lingüística, de un hombre tan preocupado por su país, tan preocupado por su gente, que se esforzó al máximo, llegó incluso a la presidencia de la República, estuvo allí en la cúspide del poder, como había ocurrido también, por ejemplo, en Sarmiento, ¿no? Sin embargo, todos estos esfuerzos de gran valor en ese contexto, no han ayudado a resolver los urgentes problemas políticos que tuvo América Latina, América Hispana, en el siglo XIX y los que tiene ahora en el siglo XXI. Usted ha mencionado a propósito de ello, y quisiera que me lo aclare, usted ha mencionado que él, diríamos, dentro de esta visión continental, él estaba de acuerdo en que nosotros siguiéramos estudiando el español, porque era el idioma que habíamos aprendido, era el idioma que, aunque no había nacido en nuestro continente, sí había sido difundido ampliamente y sigue siendo un idioma importante en la actualidad. Entonces él estaba de acuerdo con eso, con esa actitud,
porque había algunos que rechazaban el idioma español, pero que en el aspecto monárquico, ahí sí, Miguel Antonio Caro estaba con la posición firme que no quería la monarquía. Lo que quería es que la gente construya la república, que todos voten, no solamente el sector privilegiado, sino todas las personas deberían votar, como creo que es la esencia de la democracia, ¿no? Así que en ese sentido creo que quisiera que me refuerce esas ideas de cómo era un hombre que estaba por el español, pero también estaba por las lenguas latinas, ¿no? Era un traductor de la Eneida, nada menos. Ese es un ejemplo que debemos seguir. Pero en cuanto a cuestiones políticas, su posición era clara. Su posición era de constituirnos en repúblicas democráticas que pudiéramos resolver nuestros problemas de momento, y asumiéramos la gran tarea de educar. Usted ha mencionado que en algún momento él presentó un proyecto, si no lo he oído mal, para que se funde una universidad católica en Colombia, y que ese dato lo ha obtenido de alguien que es Santiago Castro Gómez. Quiero preguntarle a propósito de ello, usted ha mencionado como fuente informativa el volumen de la Biblioteca Ayacucho. Dígame, ¿en esa Biblioteca Ayacucho está completa o en gran parte está la obra de Miguel Antonio Caro, o está junto a otros autores de su época? Profesor, Sí. en la Biblioteca Ayacucho hay partes importantes, por ejemplo, la biografía, hay poesías, hay datos, hay crítica literaria de algunos autores, pero no está todo. Ya. Yo solamente he visto una parte. Es una selección, ¿no? Claro, pero está una parte nomás, no está todo. No está todo. Solamente, claro, se refiere más que nada a cuestiones, digamos, informativas, ¿no? Informativas. Más que nada, claro. Más bien, respecto a la gramática y respecto al castellano, acá tengo justamente en la exposición prácticamente me pasé de largo una hoja que es importante. Justamente esta hoja yo la consideré como la importancia del castellano y la cultura española en el pensamiento de Caro. Así le pongo a esta hoja yo, que no la mencioné en la exposición, y ahora voy a tener el tiempo de darlo, porque tiene que ver mucho con el español. Por ejemplo, el maestro Caro tuvo una pequeña polémica con Andrés Bello. Aquí voy a mencionar lo que dijo. Con Andrés Bello. Sí, Andrés Bello. Esta hoja la había yo escrito y me había pasado de largo. Ya. Bien, Andrés Bello, él critica así, Caro critica a Andrés Bello, dice. Andrés Bello define la gramática de una lengua como el arte de hablar correctamente. Esto es conforme al buen uso, que es el de la gente educada. Ya, ahora, eso es lo que dijo Andrés Bello en su pensamiento. Pero mira lo que dice Caro. Caro dice: sin violentar el pensamiento del autor, deduzco que de aquí que hay un género de educación que purifica y acredita el uso, y guían a este además, según el mismo filólogo, ciertas procederes intelectuales que se condensan, abrevian en los principios y fórmulas que constituyen la filosofía de la gramática. Y en materias ortológicas, admite y sustenta esta regla promulgada ya por la Real Academia Española, a saber, que cuando el uso, o por ser vacilante o porque empieza a perderse, no puede servirnos de guía para fijar la recta elocución y prosodia, hemos de referirnos y atenernos al origen y a las prácticas herederas de la materna lengua latina. Ya, ¿qué está dando a entender en todo este párrafo? Yo lo he entendido así, que está polemizando con Andrés Bello, que no está de acuerdo totalmente, Claro. que el habla popular, que el habla de la lengua solamente esté dada a la gente educada. O sea, no comparte eso de que solamente la gente educada es la única propietaria del buen uso y del buen hablar. No.
Entonces, él está haciendo una apertura a que la gente popular también, al hablar, transforma el lenguaje. Eso es lo que está dando a entender, lo que yo entiendo de lo que está polemizando el maestro Caro. Y dice, si hay controversia y si hay alguna, digamos, confusión, tenemos que apegarnos al origen de la etimología de las palabras. ¿Quieres el origen? El latín. El latín, dice, el latín, claro. Por eso dice, y el origen debemos remitirnos a las prácticas heredadas de la materna lengua, latina. Latín. Esta deducción la saqué yo rápidamente con mi estudio también del lenguaje. En lingüística también llevamos cursos en esto, y entonces tuve que comprender rápidamente esto. Y en cuanto a Cervantes, hay una parte donde menciona Cervantes, que también lo saqué del libro de Ayacucho, sobre Cervantes. Dice, sobre Cervantes, dice Caro, sobre Cervantes, que en medio de su desembarazada naturalidad y a vuelta de no infrecuentes descuidos, cultivaba la lengua nativa con tanto esmero y cariño. Cervantes, que no desperdiciaba ocasión de sembrar doctrinas y filosofía en sus escritos, solo en apariencia festivos y ligeros, mal podía suceder que más de una vez no hubiera meditado sobre la jurisprudencia del lenguaje. ¿Qué está diciendo, Caro? Está diciendo que Cervantes también ha meditado, ha reflexionado sobre el origen del lenguaje y las posibilidades de su uso y su permanencia. O sea que para Caro, Cervantes ha sido no solamente un escritor, sino también ha sido un buen, se puede decir la palabra, un buen filósofo del lenguaje. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, ese dato que usted da es muy importante. Yo creo que todos los seres humanos, sea cual fuere nuestra situación económica, o nuestro nivel educativo, o nuestra actitud frente a la vida, debemos tener una actitud. Tenemos una filosofía sobre el lenguaje, ¿no? Porque somos lo que somos gracias al lenguaje, Y no podemos evitar que el lenguaje sea empleado de diversas maneras. Es decir, tampoco se trata de autorizar cualquier atropello contra el lenguaje. Pero, en ese sentido, como bien dice Miguel Antonio Caro, si tenemos alguna duda sobre si esa forma es correcta o es incorrecta, debemos ir al latín, porque el latín es la madre de nuestro idioma. Esa sería una forma de resolver cualquier controversia, ¿no? Eso es lo que está planteando. Y a propósito de esta polémica que hubo en aquellos años, señor Retamoso, quizá por ese lado también usted podría encontrar datos sobre José Victorino Lastarria, porque resulta que en esa época, en esos años, se creó una gran polémica en la que intervino Miguel Antonio Caro, en la que intervino Andrés Bello, Domingo Faustino Sarmiento, José Victorino Lastarria. Fue una polémica que lamentablemente no hay mucha información acerca de esa polémica, pero usted, que es una persona acuciosa, yo le agradecería a ver si puede buscar algunos datos y, tomándose un tiempo prudencial, pueda completar para subir su nota, ¿no?, que ya hoy está bastante buena, para completar su información sobre estos dos. ¿Qué mejor persona responsable que usted, que tenga a su cargo el darnos algunos datos más acerca de José Victorino Lastarria y Juan María Gutiérrez? Los que pueda encontrar, los que tenga a la mano. Por Lastarria, por ejemplo, por el lado del cuentista, que también fue un cuentista. Entonces, por ahí sería también interesante hablar de esta faceta de cuentista. Y en el caso de Juan María Gutiérrez, es el gran crítico literario de la generación del romanticismo. Es el hombre que descubre el Matadero Echeverría y lo edita, lo publica.
por el lado de las lenguas aborígenes de la zona del río de la Argentina, es el escritor que habla, que reflexiona, así como Caro reflexiona cómo los indios también tienen su idioma. ¿Será diferente al español? Claro que sí. ¿Por qué? Porque sus necesidades expresivas son diferentes, porque el cerebro humano, si bien es uno, sin embargo, admite la posibilidad, si no, no existirían tantos idiomas, ¿no? Admite la posibilidad de que el idioma pueda tener una diferente sintaxis o una diferente semántica, pueda acumular mayor o menor cantidad de palabras. Es decir, el lenguaje es tan diverso que hay diversidad de disciplinas lingüísticas, ¿no? Hay diferentes clases de lingüística, la lingüística diacrónica, la sincrónica, la lingüística del español, la lingüística de las lenguas ashánicas, la lingüística de las lenguas quechuas, amazónicas, etc. Entonces yo creo que en el pensamiento de este gran escritor que fue Miguel Antonio Caro, ya estaba esta idea de la necesidad de ampliar nuestros conocimientos en todos los campos, no quedarnos en la visión más fácil, en la visión más cómoda, sino investigar, perseverar, insistir, reiterar, volver a las lenguas antiguas, leer a Virgilio, leer a los griegos, a fin de poder encontrar una respuesta a las soluciones expresivas, a las soluciones lingüísticas o sociolingüísticas que cada día se enfrentan a nosotros. Usar un lenguaje no es una tarea sencilla, por más que uno tenga décadas de empleo de lenguaje. Siempre es una tarea creativa. Siempre usar el lenguaje es crear, ¿no? Crear a partir de estructuras que ya están en el cerebro. Pero cada vez que yo pronuncio una oración, la estoy pronunciando de una cierta manera que le llega a usted, ¿no? Como hemos tenido en esta clase esta oportunidad de escucharlo a usted con mucha atención, y la verdad que yo lo he seguido con bastante interés, y me he enriquecido con varios datos que no los tenía a la mano o que los había olvidado, y que gracias a su exposición nos ha permitido recordar a estas figuras, y una forma precisamente de seguir siendo humanos es intentar siempre conocer todo aquello que nos rodea, todo aquello que hemos elegido conocer. Nosotros hemos elegido ser literatos, conocer los literatos, leer los literatos, releerlos, exponer sobre ellos. Esa ha sido la tarea, señor Retamoso. Le agradezco a usted por su participación, por su presencia, por su trabajo exhaustivo, por las horas que ha invertido, por el esfuerzo que ha realizado por hacer una exposición coherente, una exposición decorosa, una exposición orientadora acerca de este señor Miguel Antonio Caro. Y después de haberlo escuchado a usted, me quito el sombrero frente a la figura de Miguel Antonio Caro, y prometo volver a sus textos, prometo incorporarlo entre los autores que todos los hispanoamericanos debemos siempre tener en cuenta, ¿no? Dichas estas palabras, señor Antonio Caro, señor Retamoso, disculpe, ya será la próxima semana en que continuaremos con las exposiciones. Usted tendrá prioridad para completar esta exposición probablemente para el próximo jueves, porque el martes expondrán aquellos alumnos que hoy día no han venido.
Usted me ofreció el martes formalmente venir, ha venido y ha dado un gran avance. Ya tiene usted un tercio de los autores estudiados y le hago esta invocación para que complete, porque al final usted también es la persona que va a ser beneficiada con ese conocimiento, con esa investigación, con esa reflexión que hoy día ha realizado. Le agradezco mucho, señor Retamoso, su presencia hoy, y solo me queda desear a usted y familia una feliz Navidad dentro de este tiempo de la pandemia. Muchas gracias, señor Retamoso. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor, por su tiempo, por su experiencia y también por su sabiduría. Profesor, feliz Navidad, profesor, para todo usted, país, familia, feliz Navidad, San Marquina. Muchísimas gracias. Igual a usted, un gran abrazo para usted, señor Retamoso. Muchas gracias.